La historia jamás contada de la Biblia, desde los manuscritos antiguos hasta la era moderna. La formación de la Biblia es un proceso histórico monumental que abarca miles de años, involucrando a profetas, apóstoles, escribas, traductores valientes y asombrosos descubrimientos arqueológicos. Su desarrollo marca con precisión cómo los textos originales fueron escritos, preservados y finalmente traducidos a los idiomas modernos sin la necesidad del control de un imperio religioso. La historia de los textos sagrados comienza en el antiguo Medio Oriente. Entre los años 1446 y 1406 a.C., Moisés redactó los primeros 5 libros, conocidos como el Pentateuco o la Torá. A lo largo del siguiente milenio, diversos profetas y reyes continuaron registrando la historia y las revelaciones de Israel bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tras el doloroso exilio del pueblo judío en Babilonia, la redacción de estos textos proféticos llegó a su fin. La historia y la tradición rabínica indican de manera contundente que entre el año 450 y el 400 a.C., el sacerdote y escriba Esdras, junto con un cuerpo de eruditos conocido como la Gran Sinagoga, recopilaron, catalogaron y cerraron oficialmente el canon hebreo. Esta colección inerrante, llamada la Tanaj, estaba compuesta por 24 rollos exactos, los cuales, por su forma de agrupación hebrea, equivalen directa y matemáticamente a los 39 libros de nuestro Antiguo Testamento moderno, sin incluir ni un solo libro apócrifo. Siglos más tarde, tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los rabinos judíos se reunieron en la famosa Asamblea de Jamnia, entre el año 90 y el 100 después de Cristo. Es vital entender que ellos no se reunieron para inventar qué libros eran inspirados, sino para ratificar formalmente ese canon de 24 rollos que ya venían creyendo y respetando desde hacía 500 años, protegiendo así su herencia textual frente a las corrupciones culturales que empezaban a rodearlos. Dado que el hebreo antiguo se escribía exclusivamente con consonantes y sin vocales, existía el inmenso desafío de preservar su pronunciación y exactitud matemática a lo largo de los siglos. Para solucionar esto, entre los siglos 6 y 10 después de Cristo, en las academias de Galilea y Babilonia, surgieron familias de escribas hiperortodoxos y altamente especializados conocidos como los masoretas. Ellos inventaron un sistema de puntos vocálicos y desarrollaron un estricto y aterrador control de calidad matemático para la copia de los rollos, conocido como la masora. Estos hombres contaban las palabras y las letras exactas de cada libro para asegurar que no hubiera alteraciones a lo largo del tiempo. Sabían cuál era la letra central exacta de todo el Pentateuco, y si un escriba copiaba un rollo y al final el conteo fallaba o cometía el error de una sola letra, el rollo entero era declarado impuro y era desechado o enterrado en un cementerio de textos sagrados llamado Geniza. Nunca se borraba ni se tachaba, simplemente se destruía. El trabajo cumbre de esta labor de pureza extrema es el Códice de Alepo, datado cerca del año 930 después de Cristo, el cual se convirtió en el texto base inquebrantable de las Biblias hebreas modernas. Mientras los masoretas custodiaban el texto en el Oriente, en Occidente ocurrió un fenómeno cultural provocado por las conquistas de Alejandro Magno. El idioma griego se expandió por el mundo antiguo. Muchos judíos que vivían en la diáspora, especialmente en la inmensa y rica ciudad de Alejandría, en Egipto, dejaron de hablar el hebreo de sus patriarcas y adoptaron el griego. Para que esta comunidad pudiera leer las escrituras, y bajo la presión y el patrocinio de un rey pagano llamado Ptolomeo II, se inició la traducción del Antiguo Testamento hebreo al idioma griego. La Torá se tradujo hacia el año 250 a.C., y el resto de los profetas se terminaron de traducir progresivamente cerca del año 150 a.C. A esta famosa traducción se le conoció como la Septuaginta. Fue precisamente durante este periodo helenístico, y aprovechando esta traducción griega, que los judíos alejandrinos comenzaron a producir y anexar literatura adicional en griego, introduciendo libros como Tobías, Judith, Sabiduría y los libros de los Macabeos. Estos textos, que eran novelas históricas, obras moralizantes o filosofía influenciada por Platón, circularon como anexos junto a la Septuaginta. Sin embargo, los judíos ortodoxos de Palestina, Jesucristo y los apóstoles, jamás los reconocieron ni los citaron con la autoridad de escrito está, porque sabían que violaban las reglas divinas. No fueron escritos en hebreo por profetas en Israel. Cuando entramos a la era cristiana en el primer siglo, el Nuevo Testamento fue redactado por los apóstoles y testigos oculares en el idioma griego original. La apologética del Vaticano afirma constantemente que la cristiandad vivía en una total oscuridad y que nadie sabía cuáles eran los libros sagrados hasta que los concilios de la Iglesia Católica de Roma y Cartago los ratificaron a finales del siglo IV después de Cristo. La historia documentada y la arqueología destruyen esta narrativa. Décadas y siglos antes de que Roma hiciera sus concilios y se atribuyera la autoridad de la Biblia, iglesias antiquísimas en Oriente, como las de Jerusalén, Antioquía y Alejandría, ya habían reconocido, predicado y muerto por los libros inspirados. La prueba arqueológica irrefutable de esto es el famoso fragmento muratoriano.
Este documento fue descubierto en una biblioteca de Milán en el año 1740 por el historiador italiano Ludovico Antonio Muratori, pero los análisis científicos demostraron que es una copia de un documento que circulaba originalmente alrededor del año 170 después de Cristo. Es decir, más de 200 años antes de que los concilios católicos intentaran adjudicarse la creación de la Biblia. Este antiquísimo fragmento demuestra que la Iglesia primitiva del siglo II después de Cristo ya reconocía y tenía un catálogo orgánico funcional que incluía los Evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas del apóstol Pablo y el Apocalipsis. Sumado a esto, en el continente africano, la antigua Iglesia copta ya tenía el canon delineado sin pedirle permiso al Papa de Roma. En el año 367 después de Cristo, décadas antes de los concilios romanos, el inmenso teólogo Atanasio, obispo de Alejandría, escribió su histórica Carta Pascual número 39. En esa carta, Atanasio enumeró con una precisión matemática y absoluta los 27 libros exactos que hoy componen nuestro Nuevo Testamento evangélico. Roma, por lo tanto, no creó el canon ni le dio la Biblia al mundo. Simplemente llegó siglos tarde para confirmar institucionalmente lo que la Iglesia orgánica, guiada por el Espíritu Santo en África y Oriente, ya había sellado. Para el siglo IV después de Cristo, el latín se había convertido en el idioma dominante en el Imperio Romano de Occidente. Las traducciones latinas tempranas que usaba la Iglesia, conocidas como la Vetus Latina, eran sumamente inexactas porque se habían hecho a partir de copias defectuosas del griego de la Septuaginta, arrastrando con ellas a los libros apócrifos y múltiples errores de traducción. En el año 382 después de Cristo, el Papa Dámaso I comisionó al gran erudito Jerónimo de Estridón que revisara y unificara la traducción al latín de los 4 evangelios y el libro de los Salmos. No hay evidencia histórica que el Papa le haya ordenado traducir toda la Biblia. Cuando Jerónimo completó ese pequeño encargo, el Novum puso nueva obra en Roma. Tras la muerte del Papa Dámaso en el año 384 después de Cristo, Jerónimo fue expulsado y desterrado de Roma por el clero corrupto, por haberse atrevido a denunciar las corrupciones y la hipocresía de su propia Iglesia. Se exilió en una cueva en Belén, y fue allí donde, por iniciativa completamente privada y financiado por el dinero de mujeres nobles romanas, decidió traducir el resto del Antiguo Testamento. Al notar que el griego estaba lleno de alteraciones, Jerónimo contrató en secreto a rabinos judíos, aprendió hebreo avanzado, y descubrió estudiando los rollos originales lo que él llamó la Hebraica Veritas, es decir, la verdad hebrea. Se dio cuenta de que los libros apócrifos jamás habían existido en los pergaminos de los profetas. Por ello, en el año 391 después de Cristo, al redactar su documento histórico conocido como el Prologus Galeatus, Jerónimo estableció una muralla inquebrantable. Enumeró los libros del canon hebreo inerrante y declaró tajantemente que todo lo demás debía ser catalogado como apócrifo. Dictaminó que la Iglesia podía leer esos textos griegos extras para historias o costumbres, pero jamás para establecer dogmas o doctrinas de fe. Sin embargo, tras la muerte de Jerónimo, la Iglesia occidental desobedeció a su propio traductor erudito, e injertó y mezcló las malas traducciones de los apócrifos en la obra maestra de Jerónimo, creando la Biblia que dominó a Europa durante 1000 años, la Vulgata Latina. Durante la oscura Edad Media, la Biblia circuló casi exclusivamente en latín, un idioma que el pueblo llano ya no entendía. 3 eventos soberanos orquestados por Dios rompieron este monopolio: la invención de la imprenta de Gutenberg en 1454, la caída de Constantinopla en 1453 que provocó la huida de eruditos hacia Europa cargando invaluables manuscritos del Nuevo Testamento en griego, y el trabajo del brillante humanista Erasmo de Róterdam, quien en 1516 publicó el Textus Receptus, la primera edición impresa del Nuevo Testamento purificado en su griego original. Con estos textos puros disponibles, estalló el glorioso movimiento de la Reforma para traducir la Biblia a los idiomas del pueblo, a menudo pagando con la vida. En Inglaterra, el genio William Tyndale tradujo el Nuevo Testamento al inglés desde el griego en 1526, y por ello fue estrangulado y quemado vivo en el año 1536. En Alemania, Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento en el año 1522 en apenas 11 semanas, y al publicar su Biblia completa en 1534, aplicó una purificación radical. Sacó a los libros apócrifos de las secciones divinamente inspiradas y los colocó en un apéndice separado, basándose en el canon hebreo original y en las estrictas advertencias que el propio San Jerónimo había dejado en el siglo IV después de Cristo. Acorralada por este estallido de la Reforma protestante y perdiendo el control de Europa, la Iglesia Católica Romana entró en pánico y convocó el Concilio de Trento. El 8 de abril de 1546, Roma emitió un decreto dogmático donde, bajo amenaza de anatema y excomunión, dogmatizó oficialmente su canon de 73 libros, declarando sagrados los textos apócrifos por primera vez en toda su historia conciliar para poder justificar herejías sumamente lucrativas como el purgatorio. Pero lo que la apologética romana oculta es que, en ese mismo acto, el Concilio de Trento mutiló su propia Biblia.
Al definir la lista, los obispos católicos rechazaron, extirparon y eliminaron oficialmente de la Biblia los libros de tercero y cuarto de Esdras, y la oración de Manasés. Estos 3 libros habían sido leídos, copiados y venerados por papas y monjes durante más de 1000 años dentro de la Vulgata latina oficial de la Iglesia, pero el Vaticano los echó fuera y los eliminó de un plumazo en el año 1546. Para el mundo hispanohablante, el momento más trascendental llegó en medio de la persecución de la Santa Inquisición española. El valiente monje Casiodoro de Reina huyó de España con precio por su cabeza, y tras 12 años de exilio, miseria y trabajo exhaustivo, logró traducir la Biblia completa directamente desde los idiomas originales hebreo y griego. La publicó en Basilea, Suiza, en el año 1569, una obra maestra que pasó a la historia como la Biblia del Oso. Es fundamental aclarar, desde el rigor histórico, que la primera edición de la Biblia del Oso de 1569 fue impresa conteniendo los 73 libros, es decir, incluía los libros apócrifos. Sin embargo, Casiodoro de Reina no los consideraba inspirados al mismo nivel de los profetas, simplemente los incluyó siguiendo la costumbre literaria e histórica de la época para que el lector conociera la historia judía entre ambos testamentos, exactamente como había hecho Martín Lutero en Alemania. Años después, su compañero de monasterio, Cipriano de Valera, dedicó 20 años de su vida a revisar minuciosamente la traducción de Casiodoro. En el año 1602 publicó la majestuosa revisión conocida como la Biblia del Cántaro. En esta edición histórica, Cipriano de Valera extrajo todos los libros apócrifos que estaban esparcidos y los agrupó en una sección completamente separada, colocándolos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento con una advertencia clara para que el pueblo no los confundiera con la palabra inerrante de Dios. Entonces, ¿en qué momento la Biblia Reina Valera llegó a imprimirse únicamente con 66 libros, tal como la conocemos hoy en la famosa versión de 1960? Este hito ocurrió durante el siglo XIX impulsado por un poderoso movimiento puritano y teológico en Europa. A partir del año 1826, las inmensas sociedades bíblicas unidas, lideradas principalmente por la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, tomaron la decisión inquebrantable, tanto teológica como logística, de no volver a financiar, imprimir ni distribuir ninguna Biblia en el mundo que contuviera material que no fuera divinamente inspirado. Purificaron por completo las imprentas. Es por eso que, a partir de ese siglo, todas las grandes revisiones contemporáneas hispanas, como la versión Reina Valera de 1909 y la celebérrima revisión Reina Valera 1960, fueron publicadas y distribuidas conteniendo pura y exclusivamente los 66 libros inspirados que conforman el canon inerrante, exacto y original hebreo y apostólico, restaurando el texto bíblico a su estado original sin añadiduras griegas. En la era contemporánea, la soberanía de Dios permitió que los descubrimientos arqueológicos aportaran las confirmaciones invaluables que le dieron el jaque mate final a los críticos. En el año 1947, unos pastores beduinos desenterraron vasijas de barro en las cuevas de Qumrán, descubriendo los mundialmente famosos rollos del Mar Muerto. Entre esos inmensos tesoros de la antigüedad, se halló un rollo completo del profeta Isaías, datado por los científicos alrededor del año 125 a.C. Al ser examinado y comparado meticulosamente con los textos que habían sido copiados por los masoretas 1000 años después, los eruditos y lingüistas descubrieron impactados que eran textualmente idénticos, validando de manera absoluta el riguroso sistema de preservación judío y confirmando sin lugar a dudas la verdad hebrea que San Jerónimo había defendido en el siglo IV. Paralelamente, gracias al clima seco, bajo las milenarias arenas de Egipto, los arqueólogos descubrieron antiquísimos papiros originales del Nuevo Testamento, destacando colecciones asombrosas como los papiros de Bodmer y de Chester Beatty. Documentos fragmentarios sumamente vitales, como el papiro P52 que contiene porciones del Evangelio de Juan, fueron datados científicamente en el año 125 después de Cristo, apenas unas pocas décadas después de que el apóstol original lo redactara. El impacto de todo esto en nuestra fe actual es colosal. Gracias a la recuperación de estos papiros y manuscritos antiguos, la erudición bíblica moderna y evangélica ya no tiene que depender jamás de copias medievales tardías, ni de la Vulgata latina corrompida. Hoy en día, los traductores y especialistas lingüísticos de todo el mundo utilizan estos descubrimientos arqueológicos para aplicar la ciencia irrefutable de la crítica textual. Este avance fenomenal ha permitido identificar, aislar y limpiar cualquier pequeño error de copista o añadidura humana que se hubiera infiltrado en los manuscritos latinos o griegos durante los oscuros siglos de la Edad Media. Como resultado directo y triunfal de estos hallazgos, las Biblias modernas y las revisiones contemporáneas que empuñamos hoy se publican totalmente purificadas, sin alteraciones históricas tardías, ofreciendo a los lectores cristianos de todo el planeta un texto de una pureza asombrosa y letal, más exacto y mucho más cercano a los escritos originales de los profetas y apóstoles de lo que jamás estuvo la humanidad en los últimos 1500 años de historia religiosa. Dime si alguna vez habías escuchado esta historia de la Biblia tan detallada y documentada.
Sigue esta cuenta para más contenido teológico y apologético que te ayudará a defender tu fe. Te leo en los comentarios.